Bueno, ¿por qué quería tocarles este tema? Porque al momento de la excreción suele haber muchas dificultades, sobre todo con la sobredosificación del fármaco. Antes de continuar, una compañera me hacía una pregunta por WhatsApp y me hablaba un poquito sobre el trimethoprim sulfametoxazol o Bactrim. Bien, este trimethoprim se utiliza mucho para infecciones de la vía urinaria y en los niños, principalmente, sobre todo se receta a los niños, es como un antiséptico. ¿Ya? ¿A qué me refiero a antiséptico? No es antibiótico estrictamente, pero se utiliza como antiséptico para manejar infecciones de la vía digestiva, las diarreas sobre todo. Bien. Tanto si es indicado para infecciones de la vía urinaria como para diarreas, su excreción va a ser la misma por nivel renal. Bien. Y otra parte se va a excretar por la bilis a nivel hepático. ¿De acuerdo? Entonces, no altera su metabolismo el hecho que el paciente tenga diarrea, por ejemplo. Se va a prolongar un poquito más o se va a disminuir si es por vía oral, sí, su absorción va a estar disminuida. Bien, pero el resto de su efecto va a ser absolutamente el mismo. Hablando del tema de hoy, ¿qué fármaco vamos a ver? Bueno, pues dos que estamos muy acostumbrados a utilizarlos. Uno va a ser el paracetamol y el siguiente va a ser el ácido acetilsalicílico. Bien. Esta tabla que están viendo es una tabla que van a encontrar tanto en el Goodman-Hillman. Nada, mucho gusto. Cualquier pregunta, ya sea en vivo, en directo, por mensaje, igual no hay problema de contactar. ¿Perdón? Esta tablita también la van a encontrar resumida en el libro de Anatomía Patológica de Robbins. Tengo la ventaja de que como llevo las dos materias con ustedes, puedo combinar un poquito los temas. ¿Bien? En este caso vamos a dar una especie de combinación tanto de anatomía patológica como farmacología con estos dos, principalmente el paracetamol. ¿Bien? Eh, aquí. Bien, el paracetamol es un fármaco que se utiliza en gran cantidad, no requiere receta médica, tiene un gran efecto antipirético, es decir, que actúa a nivel del hipotálamo, disminuyendo la temperatura a nivel central. Es un excelente analgésico también, pero no es muy buen antiinflamatorio. Un AINE se clasifica por estas tres cosas: alivia el dolor, baja la inflamación y baja la fiebre. El paracetamol lo que hace es bajar la fiebre y alivia el dolor, pero la inflamación no la baja bastante. ¿Dónde la utilizamos de manera descontrolada? En estas enfermedades, ¿no ve? Dengue, zika y chikungunya, principalmente con el dengue, que suele ser la única indicación que nos da. Eh, en un gran porcentaje se asocia la intoxicación por paracetamol a necrosis hepática aguda. ¿Cuánto es la dosis habitual de este fármaco? Bien, lo habitual suele ser 500 miligramos cada 8 horas, incluso puede ser cada 6 horas que se le va a dar al paciente. Bien, esto vamos a llamarla ventana terapéutica o margen terapéutico. Bien, eh, estadísticamente hablando, la sobredosificación de paracetamol va a representar casi la mitad de los casos de insuficiencias hepáticas agudas relacionadas a intoxicación. De este 50%, un 30% va a cursar ya sea con una lesión letal, es decir, con muerte del paciente, o va a ser una lesión irreversible. ¿Cómo yo sé que mi paciente está intoxicado? Pues vamos a verlo ahora mismo. ¿Ya? Específicamente, ¿qué es lo que pasa del paracetamol? Bueno, el 95% del fármaco, de lo que me voy a tomar, eh, va a metabolizarse por vía hepática. ¿Bien? Después de metabolizarse por la vía hepática, se va a excretar, hablamos de excreción, lo que vimos hace rato, eh, por orina. El hígado lo va a unir a ácido glucurónico, que es una molécula grande que va a ayudar a que se pueda eliminar. ¿Recuerdan que cuando habíamos hablado sobre la metabolización hepática, había dos fases, ¿verdad? Una fase catabólica, donde el fármaco se inactivaba, y una fase anabólica, donde se unía a una proteína más grande o un complejo. Puede ser metilación, sulfatación, glucuronación. En este caso, este fármaco, el paracetamol, en su fase anabólica, va a unirse, en la fase número 2 hemos dicho, va a unirse a
glucoronato o ácido glucurónico o se va a sulfatar. Al sulfatarse va a acabar de inactivarse y se va a eliminar libremente por la orina. Así terminaría el ciclo de mi paracetamol de un 95% del fármaco después de que actúa. Pero un pequeñísimo porcentaje, un 5%, se va a convertir eh, en una proteína, digámosla, tóxica. Se va a llamar NAPQ, la famosa N-acetilbenzoquinonimina. ¿Qué es esto? Pues básicamente es un metabolito tóxico que resulta de la unión del paracetamol al citocromo P450. Bien, si recordamos bien, el citocromo P450 era una enzima, ¿ya?, metabólica que se sintetizaba en el hígado, más específicamente en el retículo endoplasmático liso de los hepatocitos. ¿Cuál era la función del citocromo? Pues era importantísima en la fase de oxidación del fármaco. Bien, esa fase de oxidación se encargaba en la fase 1, la fase catabólica, de inactivar al fármaco. Bien, este 5% restante que se va a unir al citocromo P450 se va a oxidar. El problema es que este 5%, al oxidarse, en lugar de desactivarse, se va a convertir en un metabolito altamente tóxico. Se va a llamar N-acetilbenzoquinonimina. Esto es muy peligroso porque este N-acetilbenzoquinonimina es hepatotóxica, muy hepatotóxica y altamente nefrotóxica. Puede llegar a producir necrosis, muerte del hepatocito. Pero, afortunadamente, es un porcentaje muy bajo. Hablamos de un 5% del fármaco. Si me tomo un gramo, por ejemplo, que son 1000 miligramos, aproximadamente 5 miligramos de este fármaco se van a convertir en un metabolito tóxico. Afortunadamente, este 5% es fácilmente eliminado por el riñón, porque es un porcentaje muy bajo, no llega a ser un margen grande cuando cumplimos la dosis terapéutica. ¿Cuándo comienzan los problemas? Cuando el fármaco excede la dosis terapéutica. Cuando en lugar de tomarme 500 miligramos cada 8 horas, me tomo 1 gramo cada 6 horas o 1 gramo cada 4 horas. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa cuando me sobredosifico? La cantidad de este NAPQ va a empezar a acumularse, va a ser tan alta que el hígado ya no va a ser capaz de conjugarlo para eliminarlo. Bien. En ese caso, ya hablaremos de margen tóxico del fármaco. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues básicamente que a nivel de la membrana celular del hepatocito va a empezar a aumentar la permeabilidad. La primera cosa que va a producir este NAPQ a nivel de mi hepatocito va a ser por fuera. Su membrana va a empezar a alterar su permeabilidad. Va a empezar a perder agua el hepatocito. Va a empezar a deshidratarse. Bien. Secundario a esto, lo siguiente que se va a lesionar va a ser las mitocondrias. La membrana externa de la mitocondria va a romperse. Si el hepatocito no tiene mitocondrias, no va a producir energía. Si no produce energía, no va a funcionar. Y si el hepatocito no funciona, no va a metabolizar los demás fármacos. Aquí realmente va a empezar el proceso de lesión. Bien. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando no podemos respirar? Por ejemplo, cuando estamos bajo el agua. ¿Cuánto tiempo pueden estar bajo el agua ustedes? ¿Nunca han hecho la prueba? Yo puedo estar, por ejemplo, 1 minuto y 10 segundos exactamente bajo el agua. 30 segundos, Un 20, poquito más, por un ahí. poquito menos. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo, nuestro músculo en general, cuando no tiene oxígeno o cuando es incapaz de producir energía? Tenemos una fuente alternativa, ¿verdad?, de producción de energía, lo llamamos ciclo anaerobio o ciclo de ácido láctico, ¿verdad? Es una especie de mecanismo de producción de energía extraordinaria que tenemos, que nos ayuda cuando hay carencia de oxígeno. Bueno, pues en este caso, estas membranas celulares, esa mitocondria que es incapaz de producir energía, van a empezar a utilizar ese ciclo anaerobio para producir energía. Bien, eso es una ventaja que va a alargar la vida un poquito más. Pero ¿cuál es la desventaja?
que el producto de degradación de este ciclo anaerobio va a ser un llamado radical libre. También las conocemos como especies reactivas al oxígeno o ERO, ERO. Estos EROs o especies reactivas del oxígeno son el doble de tóxicos. Es decir, que si bien el NAPQ está produciendo toxicidad a nivel de la membrana, también este ERO va a acabar de destruir y romper la membrana definitivamente celular y va a acabar matando a mi hepatocito. Y esto no va a pasar en uno, va a pasar en 4, 5, 6.000, 7.000, 20.000 hepatocitos al mismo tiempo. Bien. Este es un gráfico donde estamos mostrando justamente lo que está pasando. El 95% se glucorona o se sulfata y se elimina, ¿verdad? Se orina tranquilamente. El 5% restante se tendría que unir al citocromo y después de ese citocromo va a producirse el NAPQ. Este NAPQ en condiciones normales también se va a conjugar como ácido glucurónico o sulfatado y se va a eliminar. Lo que no consiga cuando es excesivo va a producir esta necrosis hepática y esta lesión irreversible. Bien. Entonces, de manera de repaso, ¿qué parte se va a lesionar? Pues va a ser primero la membrana celular, esto es pregunta de examen por si acaso, y va a ser la membrana externa de la mitocondria. Bien. ¿De acuerdo? Esta es una lesión, un mecanismo irreversible. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Para saber clínicamente qué es lo que va a pasar, hay que acordarse mi hígado, qué es lo que es capaz de hacer o qué es lo que hace el hígado. Bueno, pues básicamente el hígado hace todo, ¿no? El hígado es un laboratorio, es un lugar donde se metabolizan fármacos, donde se metabolizan factores de coagulación. Entonces, en las primeras 24 horas, lo que el paciente va a presentar va a ser síntomas neurovegetativos asociados al aparato digestivo. Es decir, dolor en epigastrio, inapetencia, no quiere comer. ¿Por qué? Porque todo lo que él coma va a vomitar. Va a haber una respuesta a nivel hepático. Bien. Si esto avanza más, a las 48 horas va a empezar a manifestarse los síntomas a nivel de la coagulación. Aquí hay que acordarse, ¿qué papel juega el hígado en la coagulación? ¿Será importante el hígado en la coagulación? Ya los pillé. ¿Qué pasó? Sí. Esta es pregunta de examen, pregunta de internado, pregunta de residencia. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene el hígado en la coagulación? Más específicamente, ¿qué factores de la coagulación se sintetizan en el hígado? Y eso lo dijimos antes, ¿no? Protrombina. Ya, la protomina se activa a ese nivel. ¿Y qué otros factores más, factores directos de coagulación, se sintetizan en el hígado? ¿Sí? Son dependientes de la vitamina K, lo que la compañera comentaba ahora por el chat. Los conocemos también como factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, porque el hígado necesita vitamina K para sintetizar 4 factores de coagulación. Son el factor El 2, 2, 2, 7, 9, 10. 9 y 10. Muy bien. El factor 2, el 7, el 9 y el 10. Estos 4 factores se sintetizan en el hígado a partir de la vitamina K. En el paciente con necrosis hepática va a haber alteraciones de la coagulación. ¿Cuál va a ser la principal? Va a darse alargamiento del tiempo de protrombina. De 12 segundos va a estar prolongada a 14, 16, 18 segundos. Va a haber un alargamiento progresivo del tiempo de protrombina. ¿Por qué? Porque este hígado ya no está sintetizando los factores de coagulación y tampoco va a tardar mucho en convertirse de protrombina en trombina. Bien. Lo siguiente que hay que pedir a este paciente de lesión hepática son 2 marcadores hepáticos muy comunes, TGO y TGP. Los llamamos como transaminasas, ¿no? Estas transaminasas van a estar muy aumentadas. A partir de las 72 horas, ya la lesión del hepatocito ya va a ser irreversible. Quiere decir que el hepatocito, ya las mitocondrias están muertas, la membrana está rota y ya hay
apoptosis patológica. Aquí ya hay una lesión completamente irreversible. El hígado está empezando a morir, la bilirrubina va a estar aumentada, tanto la directa como la indirecta, y va a empezar a circular en sangre. La bilirrubina, cuando se acumula en sangre, va a empezar a teñirme de amarillo. El paciente va a empezar a sangrar por la nariz, sangrar por los dientes, va a ponerse amarillo. Y aquí va a pasar algo que suele ser lo más complicado. Se llama encefalopatía hepática. Bien, ¿qué es lo que va a pasar aquí? El hígado, como es incapaz de metabolizar un montón de cosas que yo como, un montón de fármacos, todos los metabolitos tóxicos, por ejemplo la bilirrubina, que tiene que eliminarse por las heces fecales, va a empezar a circular por la sangre. Esta bilirrubina va a empezar a atravesar la barrera hematoencefálica y va a empezar a acumularse en el cerebro. Va a inflamar mi cerebro. Lo que yo me como, las proteínas que tengo, van a fermentarse, se van a convertir en amonio y este amonio va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a convertirse también en tóxico. Todo esto se va a llamar encefalopatía hepática y va a ser el cuadro irreversible. Bien, va a producir un cuadro completamente irreversible que va a determinar el coma del paciente. Y este coma, ya hablamos de un cuadro completamente que va a determinar el paro cardíaco y la muerte del paciente a los 4 o 5 días después de la intoxicación. ¿Bien? ¿Cómo diagnostico yo esto entonces? Vamos a parar un rato acá antes de que continúe y a ustedes como médicos les voy a pedir, ustedes reciben un paciente, ¿bien? Que anoche, por ejemplo, estaba con fiebre, tenía dengue, ¿verdad? Y este paciente hace ya como 4 días atrás está tomando paracetamol 1 gramo todos los días. 1 gramo cada 6 horas, 1 gramo cada 4 horas. Llega y lo ven ustedes de color amarillo ese paciente. Y le está sangrando la nariz. ¿Bien? Entonces ustedes piensan, este posiblemente tenga intoxicación por paracetamol. Tengo que ver cómo está el hígado. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser pedir laboratorios para ver cómo está ese hígado. Entonces ustedes como médicos, en el chat, díganme qué laboratorios le van a pedir. Escríbanlo. La clínica del paciente es esta. Está amarillo, está consangrado por la nariz y refiere haber estado tomando hace varios días paracetamol por su dengue. Entonces ustedes díganme qué le van a pedir. Al hablar de perfil hepático, no me basta que me digan perfil hepático. Díganme de ese perfil qué es específicamente lo que quieren pedir. Si le dicen perfil hepático, no le pelan, ¿verdad? Es seguro. Pero hay que ser más específico, ¿ya? Al hablar de perfil hepático hablamos de TGO, TGP, GGT, sulfatosa alcalina, hay un montón de coagulograma, entonces al hablar de perfil hepático hay que ser un poco más específico, ¿bien? ¿Qué más? Vamos a apuntarlo, ¿ya? Hemograma, plaquetas, bien, proteínas, TGO, TGP, bilirrubina también, está bien, perfecto. Ahora, en la parte de coagulación, ¿qué estudios de coagulación me interesa pedirle? En coagulograma tenemos tiempo de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, tenemos tiempo de sangría. ¿Cuál me interesaría pedirle a este paciente? Bien, es tiempo de protrombina, muy bien. El tiempo de protrombina va a estar alargado, ¿de acuerdo?
Bueno, pues entonces ya se han fijado, el hígado es responsable de muchos factores metabólicos. Hay que pedir albúmina, proteínas, TGO, TGP, bilirrubina directa, indirecta, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina. Hay un montón de laboratorios que tenemos que pedirle para valorar ese hígado. Una vez que yo tengo valorado eso, tengo que ver cómo voy a responder. Si mi paciente entra con intoxicación por, eh, por paracetamol, existe un antagonista. Un antagonista era un fármaco que se encargaba de inhibir o anular los efectos de este fármaco. En el caso del paracetamol, ¿cuál será su antagonista? Acetilcisteína. Eso, muy bien. Acetilcisteína. La acetilcisteína lo que hace, ¿se acuerdan bien? El NAPQ, el metabolito tóxico, para que se pueda orinar y eliminarlo, se unía a algo llamado glutatión. ¿Bien? En el paciente que tiene ese trastorno, ese glutatión va a estar disminuido. Entonces la N-acetilcisteína lo que hace es unirse a este glutatión, estimula esa producción y ayuda a eliminar el fármaco, al metabolito tóxico. ¿De acuerdo? ¿Para qué utilizamos normalmente la acetilcisteína? Bueno, pues este fármaco se utiliza para eliminar flemas. Normalmente el fármaco originalmente se utiliza porque las flemas lo que hace es disolverlas, ayuda a disolver las flemas. Por eso se utiliza mucho en los pacientes que están mucho tiempo echados, o que están con tos, o que están con gripe también. Y su efecto secundario es justamente inhibe o ayuda a metabolizar mucho mejor el paracetamol. Además, como tenemos alteraciones de la coagulación, también tenemos que darle su vitamina K para potenciar ese efecto de coagulación del paciente. ¿De acuerdo? El tratamiento para estos pacientes con intoxicación hepática es bastante común en las emergencias. ¿Bien? Ustedes lo van a ver muy seguido y en esta época más todavía. Tengo por lo menos 2 pacientes que por automedicarse han acabado produciéndose lesión hepática. Bien, entonces lo mejor para estas personas, cuando ustedes les pidan consejos sobre cómo manejar los dengues principalmente, es no hagan consultas por teléfono o procuren evitar las consultas por teléfono o por WhatsApp. Pueden orientar al paciente, pero siempre lo mejor es hacer un seguimiento estricto. No existe la telemedicina todavía. Bien, desafortunadamente por hacer recetas por teléfono es que tenemos muchos problemas con los pacientes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más para paracetamol respecto al tema? Antes de que pasemos a aspirina. Todo claro. O es que no han entendido nada. Pero bueno. El siguiente fármaco que se consume mucho, muy seguido, es el ácido acetilsalicílico, lo conocemos como aspirina. Bien. La dosis habitual es de 100 a 150 miligramos al día, cada 24 horas. Es un excelente analgésico y también tiene un gran potencial como antiagregante plaquetario. Inhibe al tromboxano A2 y al inhibir a los tromboxanos inhibe también el acoplamiento o la aglutinación de las plaquetas. Así actúa el ácido acetilsalicílico. Impide que las plaquetas se junten unas con otras y formen un tapón plaquetario. Bien, por eso lo utilizan mucho las personas que tienen enfermedades cardíacas, utilizan prótesis, porque las prótesis que se colocan en las válvulas tienden mucho a agregarse las plaquetas. Entonces, el ácido acetilsalicílico lo que hace es evitar que en la prótesis se me peguen plaquetas y se formen coágulos. Bien. Mi dosis letal en niños es de 4 gramos. Hablamos aproximadamente unas 20 a 40 aspirinetas aproximadamente. Y en el adulto hablar de 30 gramos como dosis letal. Bien. Hay 2 formas de intoxicarse, ¿ya? Uno, la intoxicación crónica, se llama salicilismo, que es las personas que tienen que tomar todos los días por indicación médica su aspirina, y la ingesta, pues bueno, la ingesta aguda, que se toma el fármaco completamente, esa dosis letal que hemos hablado, ¿no?
¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues la aspirina actúa a un nivel bastante particular, ¿ya? Cuando se sobredosifica al paciente, esta va a actuar a nivel, primero que nada, va a estimular el centro respiratorio, ¿bien? Estimula el centro de la respiración, lo encontramos a nivel de bulbo, a nivel del piso del cuarto ventrículo se encuentran dos centros, ¿verdad? El centro respiratorio y el centro vasomotor, ¿sí? Si nos recordamos un poquito de neuroanatomía, tenemos atrás, a nivel del bulbo, hay un lugar que se llama cuarto ventrículo, que es una especie de espacio en forma semi-triangular, donde se encuentran tres centros juntos, tres núcleos muy importantes a ese nivel del bulbo. El centro vasomotor, lo hemos dicho, el que se encarga de justamente la atención o parte de la atención. Segundo, el centro respiratorio, del que estamos hablando ahora. Y el tercero, el área del vómito. Tres núcleos juntos. Bueno, pues la aspirina, de manera indirecta, lo que hace es estimular este centro respiratorio. Bien, cuando se sobredosifica. Al estimularse el centro respiratorio, el paciente va a empezar a hacer esto. Va a aumentar su frecuencia respiratoria. Al aumentar la frecuencia respiratoria, mi equilibrio de dióxido de carbono y de oxígeno van a desequilibrarse. Mi pregunta sería entonces, si estoy respirando muy rápido, ¿cuál va a bajar? ¿El oxígeno o el dióxido de carbono? ¿Mm? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono empieza a bajar. El dióxido de carbono es el que me da la acidez. Si el dióxido de carbono baja, mi acidez también se va a desequilibrar y voy a empezar a entrar en algo llamado alcalosis. Bien. La alcalosis es cuando el dióxido de carbono baja. Bien. Esta alcalosis con el tiempo va a tratar de compensarse con el bicarbonato y va a conducir a una acidosis ya metabólica. Es cuando ya está comprometido el bicarbonato y el dióxido de carbono. Esta acidosis metabólica, bien, lo que va a producir a nivel principalmente cerebral, va a ser justamente inhibición de mis mitocondrias. Las mitocondrias van a dejar de trabajar. Bien, ese ciclo de Krebs de producción de energía va a empezar a disminuir. Vamos a entrar a lo mismo de hace rato en que entramos al ciclo anaerobio de producción de energía. Bien, entonces de manera indirecta va a acabar produciendo lección a nivel mitocondrial, ¿sí? A nivel celular mitocondrial con estimulación del ciclo anaerobio. Clínicamente, ¿cómo lo voy a reconocer esto? Bueno, pues el paciente va a ser igual que con la intoxicación por paracetamol, va a empezar con sus náuseas o vómitos, y si esto continúa, va a acabar produciendo justamente coma en el paciente. Bien. Esto lo va a manifestarse con síntomas que van a ser graduales, van a aparecer lentamente dependiendo de la dosis. Normalmente suele empezar con mareos, con sensación de ruidos raros en el oído y finalmente va a acabar desencadenando en convulsiones, coma o signos de gastritis. Habíamos recordado de que una de las cosas que hacía era inhibir al tromboxano y tiende a haber sangrado. Suele producir en el paciente a largo plazo también sangrado y erosiones y gastritis. Bien, una vez más, ya esta es la parte más importante que quiero que se acuerden, que la aspirina actúa estimulando el centro respiratorio, produciendo alcalosis, y esta alcalosis conduce a un cuadro metabólico irreversible que se llama acidosis metabólica. Bien, es una descompensación a nivel de los gases en sangre que va a determinar justamente ese cuadro de descompensación y muerte del paciente. Bien, ¿cómo lo diagnosticamos? Bueno, pues si quiero ver gases en sangre, pues vamos a hacerle gasometría al paciente y preguntando, ¿no? Indagando cuál ha sido la causa de la acidosis. Bien. Aquí ya no hace falta que les ponga diapositivo. Si el paciente está con acidosis metabólica, es decir, con gran aumento del dióxido de carbono en sangre, ¿cómo lo voy a compensar? ¿Qué le damos al paciente para compensar la acidosis metabólica? ¿Qué es lo contrario de lo ácido?
Bicarbonato. Eso, muy bien. Si mi paciente está en acidosis, tengo que tratar de compensar la acidosis. Hay dos formas, ya esto lo vamos a ver. Esto es un manejo mucho que se hace en terapia, ¿ya? La primera cosa que se suele hacer es tratar de contrarrestar esa acidosis con bicarbonato. La base del tratamiento para la acidosis metabólica por intoxicación por ácido acetilsalicílico es el manejo de bicarbonato, la infusión de bicarbonato para compensar esa acidosis. Y lo segundo, darle carbón activado al paciente para que trate de absorber ese estómago la aspirina que le queda. ¿Bien? No es más. En principio parece que no es complicado el tratamiento, ¿no? Manejar bicarbonato, manejar la gastritis que pueda tener y esperar a que recupere y le metabolice el resto del suelo. ¿Bien? Desafortunadamente, esos pacientes llegan con un cuadro ya irreversible, cuando ya hay lesión cerebral. En esos casos, pues ya no es tan fácil, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el caso de acidosis o intoxicaciones por aspirina? Todo el mundo está pensando en irse a comer ahora mismo, ¿no? Está sonando mi barriga, doctor. Bueno. Ya para terminar, estas diapositivas las voy a subir hoy. Bueno, mañana que es feriado, mañana tengo turno igual, aprovecho para actualizar. De todas maneras, todo lo que hemos visto en el electrocardiograma también lo hemos visto. ¿Ya? Ya para terminar, en los últimos 5 minutos que nos quedan, voy a aprovechar llamar lista y de ahí ya nos vamos a ir a comer, ¿de acuerdo? Si alguien tiene alguna pregunta más que quiera hacerme, puede aprovechar ahora.